Gran multitud de los judíos supieron entonces que él, Jesús, estaba allí. Y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. En nuestro texto, versando el versículo 12. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle, y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo, y montó sobre él, como está escrito: No temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene, montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, eso es, resucitado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho. Y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos. Por lo cual también había venido la gente a recibirlo, porque había oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí: Ya veis que no conseguéis nada. Mirad, el mundo se va tras él. Podemos tomar nuestros asientos y lo invito a que oren juntamente conmigo. Padre, venimos ante ti y seguimos en tu presencia mediante tu Hijo Jesús, quien has enviado para nuestro rescate y nuestra salvación. Es nuestra confianza que nos escuchas hoy y que has recibido, Señor, los cánticos de alabanza que vienen de un corazón agradecido por el perdón de nuestros pecados en tu Hijo y la esperanza del reino venidero y la vida eterna en tu presencia. Y Padre, pedimos que mientras te esperamos en esta era, en este tiempo, nos enseñes. Queremos crecer en santidad, queremos que nosotros menguemos y que tu Hijo crezca. Queremos crecer en amor por Él y amor por uno al otro. Que el mundo conozca lo que has hecho en tu Hijo Jesús, en salvar a un pueblo que no lo merecía. Ya que te plació por tu verdad, tu palabra escrita, santificar a tu pueblo y tu iglesia, te ruego, Padre, que por medio de la predicación, por medio de tu Santo Espíritu, aunque somos falibles, tu palabra es infalible y nos enseñes. Enséñanos, Espíritu de Dios, las maravillas de tu ley. Enséñanos, ilumina nuestra mente y corazón para ver a Jesús como Él es. Que nuestro corazón, nuestra mente, nuestra voluntad y afección sea rendida totalmente a Él y así Él reciba alabanza en esta era y en las eras venideras. Te entregamos este tiempo como adoración en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Este pasaje es conocido como la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo, la entrada triunfal en su santa ciudad, Jerusalén. Es el relato en el que Jesús de Nazaret se presenta públicamente a Israel como el Cristo prometido de Dios. Él hace esto por medio de entrar a Jerusalén y presentarse como el Rey de Dios, el Rey de los judíos. Esto significa que se presenta como el conquistador que esperaban, el victorioso que esperaban, el Mesías triunfante que esperaban. Y lo reciben con hojas de palma delante de Él, para que Él al entrar sea recibido como ese Rey prometido de Israel. La entrada triunfal, la entrada triunfante, se encuentra en todos los 4 evangelios. Usted puede encontrar este acontecimiento histórico de Jesús en Mateo, Marcos, Lucas y aquí donde nos encontramos en Juan. Y da comienzo a lo que conocemos como la pasión
la semana de pasión de nuestro Señor Jesucristo, lo que conocemos hoy como la Semana Santa, la semana en la que nuestro Señor Jesús sufrió, murió y al tercer día resucitó entre los muertos. Esta Semana Santa inicia con el Domingo de Ramos, la entrada triunfante de nuestro Señor Jesús a Jerusalén. Hoy vamos a estudiar el relato y el narrativo histórico de Juan el Evangelista en su Evangelio de San Juan sobre la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo. Y le voy a dar de antemano el punto principal del texto, lo que Juan quiere que veamos cuando está entrando el Señor Jesús, y más importante, lo que el Señor Jesús quiere que veamos mediante su palabra escrita por medio de Juan, al él entrar triunfante de esta manera a su santa ciudad. La intención del texto, y es la siguiente, lo puede apuntar en su mente o en sus notas, y luego la repasamos juntos. Este es el punto grande. Jesús se presenta públicamente a Israel, a los judíos, como el Cristo, el Rey de Yahweh, con el propósito y la intención de corregir las incorrectas expectativas mesiánicas que tenían en el día que Él llegó. Los males entendidos y conceptos erróneos con respecto al Cristo, Él entró públicamente de esta manera en un asnillo para corregir concepciones erróneas acerca del Mesías de las Escrituras. Específicamente, la concepción incorrecta de que Él venía a satisfacer sus expectativas personales. O sea, el punto grande, Jesucristo quiere que vean que el Mesías ha venido como el humilde Cristo, que viene a sufrir y morir por los pecados de su pueblo para salvar a su pueblo de sus pecados. Y no vino para cumplir o satisfacer las expectativas incorrectas que tenía el pueblo en su día, y como vamos a ver que generalmente hablando, sigue teniendo el mundo y el pueblo acerca del Salvador que Dios envía. Ese es el punto grande del texto. Pero antes de entrar al versículo 12 y continuar hasta el versículo 19, estamos en cierta manera brincando en medio de una conversación que Juan ya inició desde Juan capítulo 1. Y no sé si le ha tocado entrar en medio de una conversación, pero es difícil captar los puntos grandes. No sabemos exactamente de lo que está pasando. Así que como es que estamos entrando ya a los finales capítulos, sería muy inapropiado ver lo que Juan en un breve resumen del contexto nos ha enseñado y ha enseñado al lector del Evangelio de Juan. Hay ciertos puntos grandes y claves que él ha querido enseñar hasta este punto. Y así vamos a poder entender lo que estamos viendo. Y esto es lo siguiente. En el Evangelio de Juan, Juan desde el inicio habló de la encarnación. El eterno Hijo de Dios, el Verbo de Dios que se hizo carne y habitó en medio de nosotros. Y desde el inicio nos dijo el propósito por su encarnación. Cuando Juan el Bautista ve al encarnado, al Mesías, no le llama de inmediato el Rey y el Cristo, le dice el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aquí de inmediato nos dijo Juan la función y el ministerio del Mesías, y lo repite 2 veces en Juan 1:29 y de nuevo en el versículo 36, y después de eso los discípulos de Juan abandonan a Juan y dicen: voy a seguir al que remueve los pecados del mundo. Buena idea. Él es el Hijo eterno de Dios, nos dijo Juan. Se hizo carne y habitó en medio de nosotros, en medio de su creación caída que ofendió a Dios, Juan 1:14, para rescatarlos del juicio que viene por medio de establecer una relación con el Padre que solo se encuentra en el Hijo Jesús. De nuevo, Juan quiere que veamos que la reconciliación con el Padre que hemos ofendido se encuentra en la persona de Jesucristo. Es más, en el Evangelio de Juan, Él va a hacer 7 grandes
declaraciones de identidad de nuestro Señor Jesús. Va a escribir 7 declaraciones que salieron de la boca de nuestro Señor Jesús, que enfocan en el ministerio de Jesús. Y se las voy a leer bien brevemente. En Juan 6, Jesús le dijo a sus oyentes: yo soy el pan de la vida eterna, del perdón y la reconciliación con Dios. Vengan a Él, Él es el pan de vida. Juan 8 les dijo: yo soy la luz del mundo. Están en tinieblas, viene juicio, están condenados, pero en Cristo hay luz, solo en Cristo. Juan 8:12. Jesús dijo: yo soy la puerta de las ovejas. San Juan 10:7. Hay otras puertas, pero esas no los llevan al reino, no los llevan al Padre. Solo hay uno, es Jesús. Él es la puerta de sus ovejas. Juan 11:25. yo soy la resurrección y la vida. Están muertos en sus delitos y pecados, pero en Jesús hay vida en esta era y en la era venidera. Eso se encuentra en Jesús. Juan 10, 11 y 14 le dice a su audiencia, a sus discípulos, y le dice a los que escuchan: Él es el buen pastor. Él es el buen pastor que entrega su vida por sus ovejas. No hay ningún otro pastor que califica. Él es el prometido pastor de Ezequiel, que viene a proteger y cuidar los elegidos. Esa persona es Jesús. Y luego en San Juan 14:6 nos recordamos todo esto, exclusividad en la persona de Jesús, cuando Él dice: yo, Jesús, soy el camino, la verdad y la vida. Él es esa persona, Él es el camino, la verdad y la vida. Él es la reconciliación, el Cordero de Dios, que perdona los pecados de su pueblo y reconcilia al hombre caído. Juan 15 termina esas 7 afirmaciones recordándole que Él es la vid verdadera. De ahí deriva la vida eterna, de ahí encontramos a Dios. Juan nos ha establecido estas 7 afirmaciones y quiere que las guardemos como tesoros para que reconozcamos quién es Jesús y por qué debemos de venir a Jesús. No encuentras vida sin Él. No encontrarás perdón sin Él. No serás rescatado del juicio venidero sin Él. En resumen, estas declaraciones, conocidos en la historia y por medio del mundo cristiano como las afirmaciones del yo soy, es que Jesús es el Cristo prometido y fue enviado por el Padre para morir como el Cordero sacrificial y sustituto del pueblo de Dios, para perdonar a su pueblo de sus pecados ante el Padre que han ofendido, y así concederles lo que no merecen: paz con Dios, vida eterna con Dios, concederles las bendiciones cuales no merecen, pero por medio de Cristo serán de ellos. En adición a esto, hay otra cosa que Juan nos ha enseñado si leemos el Evangelio de Juan, cual nos van a ser necesarias para entrar al capítulo 12. Y es que no solamente hay 7 afirmaciones en el Evangelio de Juan, aunque Jesús hizo muchos señales y muchos prodigios y milagros. Juan mismo dice eso en Juan 20, que si se escribiera un libro, si escribieran libros de sus señales, no hubieran suficientemente papel para escribirlos, fueron tantos. Pero Él resalta 7. Él resalta 7 importantes señales que Él quiere que veamos, y cada vez que veamos estos milagros, cual Él llama señales, quiere que veamos que estas afirmaciones no son cualquiera afirmaciones. Él tiene toda potestad y toda autoridad para cumplirlas. Por ejemplo, en San Juan 2 hace la agua en vino. Luego encontramos el sanar del hijo del noble en el capítulo que sigue. Encontramos al sanar al inválido en la piscina de Bethesda, que se encuentra en San Juan 5. Y luego podemos brincar y seguir leyendo más señales. San Juan 9, el hombre que nace ciego, cual Él sana. Y todos estos milagros, todos estos 7 señales que vamos a encontrar, Juan específicamente tiene el propósito de que veamos nosotros que Jesús tiene la autoridad del Padre para dar vida a quien sea que venga a Él. Si vienes a Jesús por el perdón de pecados, Él te va a perdonar.
Si vienes a Jesús para vida con el Padre, Él te va a dar vida. Todo lo que Él ha dicho es afirmado por medio de estos señales poderosos que sirven como testigos diciendo, vayan a Jesús, acudan a Jesús, Él rescata, Él cuida. El último señal, por decir de los 7, fuera del supremo señal de Dios en la resurrección de Jesús, el último señal de los 7 se encuentra antes de entrar al capítulo 12. Se encuentra con Lázaro. Es uno de los señales más grandes que ha hecho hasta este punto, fuera de su propia resurrección. Lázaro, como usted se recuerda, estaba muerto por 4 días. Y en San Juan capítulo 11, el Señor Jesucristo intencionalmente lo deja morir. Y lo deja esperar hasta el 3er y 4 día, donde su cuerpo está descomponiéndose y, de acuerdo al testimonio de sus hermanas, ahora apesta. Y es ahí donde Él entra y levanta a Lázaro entre los muertos. Y ahí llegamos al capítulo 12. En el capítulo 12, donde estamos entrando, Jesús acaba de hacer uno de sus más grandes señales en la resurrección del discípulo Lázaro entre los muertos después de 4 días de estar muerto. Y luego se enfoca la cámara en las multitudes que van a Jesús. Y si leímos el texto en el versículo 9, multitudes que van a ver a Jesús y van a verlo específicamente para ver al quien resucitó a Lázaro. Vienen para ver al hombre que estuvo muerto 4 días. Y tienen una cena y está llena con multitudes dentro y fuera a ver este acontecimiento y el hombre que estuvo muerto por 4 días. Y entre estas multitudes se encontraban varios. Estaban los discípulos de Jesús, estaban las multitudes que estaban curiosos para ver a Lázaro. Y también se encuentra al final del capítulo 11 y entrando al capítulo 12, los fariseos, los judíos religiosos, los saduceos, cual buscan insensatamente la muerte de Jesús y sí, la muerte de Lázaro. Quieren matarlo para remover cualquier evidencia de él, no quieren a este rey. Y entramos a este contexto donde por la gran porción de todo el Evangelio de Juan, Jesús ha intencionalmente no entrado en público, porque en el capítulo 6 lo quisieron hacer rey de Israel. Pero ahora, en esta semana donde celebran la Pascua, en esta semana donde mueren corderos, Jesús intencionalmente se pone a luz de los que van a buscar su muerte y públicamente se da a conocer como el Rey y Mesías de su pueblo. Hay 2 puntos aquí, en el versículo 12 al 19, se los voy a dar de antemano. El versículo 12 al 15, Jesús se presenta públicamente como el prometido Rey y Mesías de Dios. Se presenta públicamente como el Rey y Mesías prometido de Dios. Y luego en el versículo 13 al 19, Jesús se presenta públicamente como el Cristo de Yahweh con un propósito y con la intención de corregir las erróneas expectativas y conceptos acerca del Mesías. En el versículo 13 y 19, Él corrige las expectativas mesiánicas incorrectas que tenía el pueblo acerca del Cristo. Esta es la intención por su entrada. Vamos a enfocarnos en el versículo 12 al 15, donde Jesús se presenta públicamente como el Mesías y Rey de Dios. Y vemos esto en el texto en 2 maneras. Lo vemos en la forma que la multitud responde a Jesús cuando entra a Jerusalén. Y vemos también esto por medio de la forma que Jesús mismo intencionalmente decide entrar a Jerusalén. Estas 2 observaciones del texto nos dicen definitivamente que Él se presenta públicamente como su Rey y su Cristo. No hay otro. Primero, vamos a ver la respuesta de la gran multitud a Jesús. Vea conmigo el versículo 12. En el versículo 12 dice, el siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta al oír que Jesús venía a Jerusalén. Versículo 13, tomaron ramos de la palmera y salieron a recibirle. La respuesta de la gran multitud a Jesús cuando entra a Jerusalén.
La fiesta mencionada en el versículo 2 es una referencia al versículo 1. El versículo 1 nos dijo que esta fiesta es la fiesta de la Pascua. La Pascua era la conmemoración de la liberación de Yahweh y la salvación de Israel de Egipto, cuando el Señor envió a su profeta Mesías como un rescatador para sacarlos de Egipto. Y la fiesta de Pascua es muy importante para nuestro contexto, en referencia a lo que estamos viendo y las multitudes. Es una fiesta que tenía y era mandatorio por los varones de Israel ir de las 3 fiestas anuales. La fiesta de Pascua era una fiesta en la que habría muchos corderos sacrificados por el pueblo de Israel, en recordando la gran salvación del juicio que cayó sobre los enemigos de Yahweh en Egipto. Y al mismo tiempo, y esto es muy importante, en celebrar la Pascua no solamente recordaban lo que Dios hizo. En celebrar la Pascua recordaban lo que Dios iba a hacer. Dios iba a enviar, de acuerdo a la ley mosaica, a uno superior a Moisés y salvarlos de un juicio mucho mayor, cual Él salvó de Egipto. Así que la fiesta tenía doble propósito: recordar la salvación de Egipto por medio del Cordero y su profeta Moisés, y recordar de otro profeta mayor que Moisés, de un juicio mucho mayor y un Cordero mucho más superior. En el versículo 12, Juan nos dice que este es el contexto en cual está todo el pueblo y las multitudes en Jerusalén en celebración de la fiesta. El historiador judío del primer siglo, Josefo, estimó que en su día, y esto es el tiempo de Jesús, en su día Josefo dijo que había alrededor de 2.7 mil judíos presentes en Jerusalén durante las fiestas de Pascua. Así que la multitud mencionada en el versículo 12 por lo menos tiene que estar en ese número, cerca de los 2,000. Es una multitud inmensa recordando estas verdades de Pascua y esperando al futuro rey. Y en el versículo 12 y 13 vemos algo interesante en el texto. Vea esto conmigo. Vemos la respuesta de esta gran multitud a Jesús. Versículo 13. Tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban. Y por cierto, este va a ser una cita del Salmo 118, cual leímos anterior. Declaraban y clamaban en voz alta: Hosana. Hosana es sálvanos hoy, deriva del hebreo. Sálvanos hoy, sálvanos ahora. Bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Ahora, para entender esto, tenemos que entender qué están citando. ¿Por qué están citando esto? ¿Qué es el punto en sus palabras? Lo que están citando es el Salmo 118. Y están citándolo porque lo están conectando con la persona de Jesús y su entrada en Jerusalén. El Salmo 118 son parte de los Salmos Halel. Nosotros estudiamos eso cuando estuvimos en los Salmos. El Salmo 113 hasta el Salmo 118 componen los Salmos Halel. Y la razón que estos son muy importantes es porque los Salmos Halel se enfocaban en recordar la Pascua, cuando Dios salvó a su pueblo de Egipto del juicio por medio de su profeta Moisés. Y los salmos terminaban con el Salmo 118, cual recordaban que Dios prometió enviar a otro más grande que Moisés, enviar a otro Salvador que los iba a salvar de un juicio mucho mayor, cual del Egipto. Los salmos Halel se cantaban específicamente hasta hoy en día por judíos ortodoxos en el tiempo de la Pascua. Lo que quiero decir con esto, estos himnos eran las melodías que cantaban diariamente en estos días de la fiesta. Podías escucharlo, eran expectativas mesiánicas. Cada vez en el día de la Pascua, en la semana de la Pascua, se cantaban estos salmos, finalizando con el Salmo 118, esperando a ese rey de los judíos que los iba a salvar. Y aquí vemos que cuando entra el Señor Jesús
En esta gran fiesta de Pascua por las multitudes, están gritando el Salmo 118. Lo están haciendo en alta voz. Sálvanos, Hosana, literalmente del Salmo 118. Y luego, bendito el que viene en el nombre de Jehová. Y eso, amados, es un título mesiánico. Es una referencia al que viene, el único Salvador, al Cristo. La frase el que viene en el nombre del Señor es un título mesiánico. Y en Juan 12 ellos exclaman esto y se lo atribuyen a Jesús. La gran multitud está tomando el título mesiánico, la esperanza mesiánica y las esperanzas del Salmo 118 y se las están ofreciendo a Jesús. Seguramente Él tiene que ser este rey. Y es más, no toquen el versículo 12 y 13. Usan ramas de palmera. En el tiempo de Jesús, aunque estas ramas ya se usaban en fiestas judías, en particular la fiesta de tabernáculos, pero más significativo en el día de Jesús, estas hojas de palma se usaban como un símbolo de victoria, ya llegó a ser un símbolo de victoria. Y hace unos años anterior de Jesús, en la época antes de Jesús, había un rescatador, un guerrero macabeo que liberó literalmente a los judíos y el templo que fue defamado por los paganos. Y algo interesante es que cuando él finalmente entró a la ciudad, después de esta liberación, todo el pueblo agarró palmeras y lo empezó a recibir a él pensando que él era un tipo de rey. Le comparto todo esto porque esas palmeras que están, esos ramos de palma que están levantando, también son un visual, un símbolo que dicen, Él tiene que ser el rey, Él tiene que ser el victorioso. Definitivamente en todas las respuestas que estamos viendo, están diciendo, Él tiene que ser este Mesías. Especialmente después de haber resucitado a Lázaro. Macabeo fue alguien muy grande en la historia judía que hoy en día todavía se recuerda, incluso Moisés y los profetas, pero jamás han visto a alguien levantar a un muerto después de 4 días. Seguramente si alguien es el Cristo y el Mesías, seguramente tiene que ser Jesús el Nazareno. Como dice Robert Mounce, en sus mentes, cualquiera que pudiera resucitar a los muertos, ciertamente estaba calificado para librar a la nación judía del yugo de Roma y restaurar la soberanía nacional. Seguramente este rey viniera a gobernar de todos los demás reyes. El punto que deseo que veamos es que al ver esta imagen y ver a Jesús entrando, recibido con este canto específico, con este salmo específico, y luego con las palmas, con las multitudes recibiéndolo de esta manera, el punto que es esencial que veamos por medio de la respuesta de la multitud es que Jesús está siendo reconocido públicamente como el Mesías, el Rey de Yahweh. Esto se va a hacer aún más claro, porque al entrar Jesús va a decir, sí, estás correcto, yo soy ese Cristo, yo soy ese Mesías. Y vemos esto en la manera que Jesús entra a Jerusalén. Note algo conmigo en el versículo 14. Después de que recitan el Salmo 118 y lo reciben, el evangelista Juan nos da un detalle muy específico de lo que Jesús hizo al entrar en esta manera. Versículo 14. Y halló Jesús, eso significa intencionalmente lo hizo, y halló Jesús un asnillo, eso es el hijo de un asno, y montó sobre él como está escrito. En el versículo 14, Juan nos dice que Jesús intencionalmente elige y decide que entrará en esta recepción públicamente montado en un asnillo, un asno jovencito. Mateo, Marcos, Lucas y Juan, como les mencioné, todos nos dan este acontecimiento y ellos elaboran aún más específico. Y nos dicen que Jesús planificó antemano entrar de esta manera. Así que Jesús sabía lo que iba a suceder y intencionalmente, públicamente, se está montando en un asnillo para ser visto de esta manera. Es una decisión soberana por el eterno Hijo de Dios. Es planificado intencionalmente, orquestado por nuestro Señor Jesús, entrar de esta manera. Ahora, ¿por qué? ¿Cuál es la razón tan importante por cual Jesús
al ver todo esto, al entender lo que va a estar sucediendo en esta Semana Santa, y al ser recibido por ellos como Mesías, reconocido con el Salmo 118 y con las palmeras, ¿por qué decide entrar así? ¿Qué es la importancia? ¿Qué es lo significativo de esto? Es buena pregunta. Es porque 500 años antes de esta entrada de Jesús, 500 años antes de que Jesús llegara, el eterno Hijo de Dios en carne y hueso, 500 años antes, Yahweh prometió, habló, testificó por medio del profeta Zacarías y dijo que el Cristo, el Mesías, el Rey, el gran libertador, el Salvador de su pueblo, el Rey prometido de Dios, iba a entrar a la santa ciudad. ¿Y puede adivinar cómo iba a entrar? Sí, en un asnillo. Iba a poder uno identificar al Mesías por medio de su entrada en su pueblo, recibido con gran recepción, entrado en un asnillo, un asno joven. Cuando ves a este rey y ves todas las calificaciones, puedes saber sin duda que estás mirando al Mesías. Le quisiera leer Zacarías 9:9, no tiene que voltear ahí, pero él lo va a citar, una versión de ello lo va a citar en el versículo 15, pero le voy a leer lo que dice las escrituras hebreas en Zacarías 9:9 acerca del Cristo. Y estamos viendo 500 años antes del acontecimiento de la entrada triunfal del Señor. Le leo: regocíjate sobremanera, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Estas son referencias al pueblo de Yahweh, la ciudad de Jerusalén, la ciudad del Rey Mesías. Regocíjate sobremanera, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Israel. He aquí, pon atención, tu Rey viene a ti, justo, dotado de salvación. Y haga un apunte mental de esto: humilde, montado en un asno, en un pollino, hijo de asna. Se refiere específicamente a un asno joven. El Mesías va a entrar específicamente en un asno joven que nunca ha sido montado. Esto es lo que estamos viendo en San Juan 12 con Jesús. Zacarías 9:9. En este pasaje del Antiguo Testamento hebreo vemos una promesa específica por Dios mediante el profeta. Una profecía específica acerca del Rey de Yahweh, el Cristo, que vendría humildemente. Y tenga esto en cuenta, haga un apunte mental de esto, porque esta es la intención y lo que la audiencia y el pueblo y nosotros de hoy debemos de ver en cuestión de cómo vino Jesús. Vino humildemente para traer salvación a su pueblo. Esto es lo que vemos en Zacarías 9:9. Y si seguimos leyendo Zacarías 9:9, Él viene humildemente con la salvación de Yahweh y va a salvar a ambos judíos. Y luego el texto de Zacarías 9 dice, y a naciones. Naciones vendrán a Él. Jesús hace una afirmación no tan sutil, es lo que quiero que veamos. Cuando Él decide intencionalmente en el versículo 13 entrar en un asnillo, Él está haciendo una afirmación no tan sutil de que lo que ellos están proclamando con sus voces, lo que está escrito en el Salmo 118, Él es ese Rey de Yahweh. Él es ese Mesías, están correctos. Él es el Cristo, eso es exactamente lo que Él es. Él es el prometido Salvador, Él es exactamente lo que Él es. Él es el que viene a gobernar, están correctos. Al entrar en un asno, Él está diciendo, están completamente correctos en cuestión de el Mesías. No hay otro, es Jesús. Es más, Juan nos enseña esto exactamente en el versículo 13 y adelante. Empecemos con el versículo 14 en particular. Dice, y halló Jesús un asnillo y se montó sobre él, como está escrito. Y luego cita exactamente Zacarías 9:9. Se va a esa referencia, dice, no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Estamos viendo exactamente esto que el evangelista Juan nos está afirmando, que él está comprobando las promesas mesiánicas. Otra manera de decir esto: si el Salmo 118 y Zacarías 9 fuese el cetro real,
El cetro real que no le pertenece a todos los reyes de la tierra. Es un cetro real que específicamente le pertenece a el rey de la tierra, al juez gobernante de las naciones. Si ese cetro real estuviera ahí y fuera escrito solo para el Mesías, y decía Salmo 118 y Zacarías 9, entonces Jesús es el único que puede levantarlo. Jesús es el único legítimo que puede tomar posesión del cetro real del Salmo 118 y Zacarías 9. Él es este juez eterno de las naciones. Él es el Salvador y el Cristo que Dios ha enviado. No habrá otro. En los versículos 12 y 15, esto es el punto que estamos viendo. El evangelista Juan, el Espíritu de Dios mediante el evangelista nos está diciendo que Jesús se está presentando públicamente como el único Mesías prometido y Rey de su pueblo. Él es el único Salvador, libertador y portador de la paz de Dios, no hay otro. Esto definitivamente se hace claro como un punto grande en su entrada triunfal. Y esto nos lleva al versículo 13 y 19, al siguiente punto. Es que Jesús no solamente se está entrando públicamente para ser reconocido como el Cristo de Yahweh, Él intencionalmente entra en un asno usando las profecías escritas acerca de Él, no solamente para afirmar que Él es el Mesías. La intención de hacerlo es para corregir las expectativas egoístas, erróneas, incorrectas que tenían acerca del Cristo que Dios iba a enviar. Y esto es esto. Jesús, el Cristo, entra a su ciudad como humilde rey para sufrir y morir. Algo muy importante en Jesús montando en un asno. Y quiero que recordemos Zacarías 9:9. Muchos comentaristas y eruditos de las Escrituras han visto que hay una diferencia entre Zacarías 9:9 y cuando Juan cita Zacarías 9:9. Juan usa otras palabras. En Zacarías 9:9 se habla del Mesías que viene a juzgar las naciones y sus enemigos y enfatiza que primero viene a traer paz. Y en Zacarías 9:9 encontramos la frase regocíjate, oh hija de Sión. Llénate de gozo, pero Juan no dice eso. Juan dice otra cosa tomando Zacarías 9:9. Le dice a su audiencia, no temas, hija de Sión. Ha hecho un cambio intencional en citar Zacarías 9:9. Zacarías 9:9 literalmente regocíjate sobremanera, hija de Sión. Y Juan, cuando cita a Zacarías, dice, no temas, hija de Sión. ¿Qué es lo que quiere decir Juan con esto? Juan quiere darnos a entender que este juez que viene a gobernar las naciones, traer juicio al vivo y al muerto, primero ha venido exactamente como Zacarías 9:9. Ha venido para ofrecer paz a sus enemigos. El que viene como rey y gobernante del vivo y del muerto, el que viene a juzgar a todo ser viviente, está entrando, pero viene para ofrecer paz a sus enemigos. De hecho, si recordamos Zacarías 9, eso es exactamente lo que dice Zacarías 9. Hablando sobre la obra salvadora del Mesías, el profeta, hablando por el Espíritu, dijo que Él iba a traer esta paz y iba a venir humildemente dotado de la salvación de Yahweh. Esto es algo que debe de llamar la atención de cada estudiante de la palabra. Viene en un asnillo humildemente para traer la salvación de Yahweh. Esta descripción mesiánica de la entrada en Jerusalén es muy importante, porque cuando la Biblia habla del juicio final del Mesías, de esta entrada triunfante del Cristo para recibir su corona y recibir su trono, lo pinta generalmente en todas las Escrituras no como trayendo paz, lo pinta generalmente en tiempo escatológico, trayendo juicio sobre las naciones paganas, trayendo castigo en contra de los enemigos, trayendo lo que merece retribución
todo ofendor y ofensor en contra del Dios Santo. Cuando leemos las Escrituras, vemos que Él entra no trayendo paz. Generalmente hablando, las profecías del Antiguo Testamento describen a un rey viniendo a gobernar sobre sus enemigos. Es más, Salmo 2:9, uno de los salmos más mesiánicos que definen el oficio del reinado del Cristo, dice lo siguiente: cuando Él entra a su ciudad para gobernar. Escuche, Salmo 2:9, el Mesías quebrantarás con vara de hierro a sus enemigos, y como vasija del alfarero los vas a desmenuzar. O sea, cuando leemos las Escrituras hebreas, incluso el Nuevo Testamento, vemos que la entrada y la coronación del Rey Supremo, cuando Él viene a gobernar en su totalidad, es aplastando a toda rebeldía en contra de Dios. Y en Zacarías 9 se nos dijo algo muy importante acerca del Mesías. Se nos dio un detalle tan significativo que no podemos pasar por alto. Y Él nos dijo, el Yahweh mediante el profeta, que cuando venga el Mesías, por primera vez entrará ofreciendo paz a los enemigos que merecen juicio. De hecho, quisiera brevemente leerles Apocalipsis 19, 11 a 16. No volteé ahí, pero sería bueno marcarlo. Zacarías 9 nos habló de un tiempo donde el Mesías que gobierna las naciones iba a ofrecer paz a los habitantes de la tierra, incluyendo al judío y al gentil. Pero también las Escrituras son dominadas por el Cristo que viene a gobernar sobre sus enemigos. Y en Apocalipsis 19, 11 al 16 encontramos al Mesías no entrando en un asnillo. Encontramos al Mesías entrando, como dice el Salmo 2 y como dicen los profetas, en un caballo para traer juicio de Yahweh en contra de los que se oponen a su reino. Apocalipsis 19, 11 en adelante, describiendo el reinado del Mesías, dice lo siguiente: Juan, viendo la visión, entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzgaba y pelea. Sus ojos, el que está en el caballo blanco, sus ojos eran como llama de fuego. Él estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y esta sangre es la sangre de los enemigos. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Una descripción interesante acerca del Mesías. Viene con ejército y Él dirigiendo como el campeón victorioso rey adelante de ellos, conquistador de la rebeldía. Versículo 15. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y Él, el Mesías, las regirá con una vara de hierro. Salmo 2. Y Él pisa el lagar del vino, del furor y de la ira de Dios Todopoderoso. Versículo 16. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. En las Escrituras vemos un punto grande y dominante, y es que todos los enemigos de Yahweh se van a postrar. ¿Se van a postrar humildemente a la recepción del Cristo o se van a postrar orgullosamente en una eternidad en el lago del infierno? Pero viene un día donde reconocerán el Cristo de Yahweh. Y las Escrituras nos enseñan que el Cristo viene a guerrear en contra de ellos y a dominar y aplastar totalmente toda rebelión. Pero en Zacarías 9 se nos enseña, aunque no claramente se entendía en el día de los profetas, y obviamente no claramente se entendió con los discípulos,
Se nos enseñó que antes del gran día de juicio, el Mesías iba a venir primero a ofrecer humildemente paz. Y la manera que íbamos a determinar y discernir que venía con términos de paz es que iba a venir no en un caballo blanco, no con un ejército de espadas, no con su espada aguda, no con un vestido lleno de la sangre de sus enemigos. Iba a venir en un asnillo para entregarse por sus enemigos. Y la sangre que iba a ser puesta sobre su cuerpo, en ese caso no iba a ser la sangre de sus enemigos, iba a ser su sangre propia derramada en sustitución por sus enemigos. Así, cuando vemos Juan capítulo 12 y entramos en esta entrada de Jesús a Jerusalén públicamente anunciándose, y ve que el pueblo tiene sus palmeras, y ve que el pueblo tiene el corona de Mesías del Salmo 118. Definitivamente dice, están correctos en esto. Están 100% correctos en que yo soy el Cristo que viene a vencer, a conquistar, a juzgar y a reinar para siempre. Pero eso no es lo que ellos quieren en ese momento. Él viene humilde entrando de paz hacia sus enemigos, y lo que no están notando ellos es que ellos son sus enemigos. Él entra humilde como el Cordero de Dios para ser inmolado por sus enemigos, y lo que ellos no están cantando es que ellos son esos enemigos. Antes de que el Mesías venga a juzgar a todos sus enemigos, primero viene a salvar a su pueblo del juicio que merecen sus enemigos. Soy correcto con D.A. Carson cuando él observó acerca de la entrada de Juan capítulo 12, acerca de Jesús, dijo lo siguiente: Él no entra a Jerusalén en un caballo de guerra, sino que elige presentarse como el rey que viene en paz, montado en un asnillo. Él intencionalmente se presenta de esa manera para corregir concepciones que tenía el pueblo incorrectas acerca del Mesías. ¿Cuáles eran esas concepciones incorrectas? Versículo 16 al 19 se nos empieza a dar un poco de esas concepciones incorrectas que tenían acerca del Mesías. Versículo 16, léalo conmigo. Aún los discípulos de Jesús tenían una idea incorrecta acerca del reinado del Mesías. Después de citar Zacarías 9:9, es decir, las Escrituras, corrigiéndolo del Espíritu Santo después de la resurrección, dice, estas cosas no las entendieron sus discípulos, los que acabamos de ver en la humilde primera venida del Mesías, al principio. Pero cuando Jesús fue glorificado, hablando de su muerte y resurrección, esta frase fue usada en San Juan 2, hablando de la resurrección, la muerte y resurrección de Jesús. Cuando Jesús fue glorificado, entonces ellos se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de Él y de que se habían hecho. En el versículo 16, el texto mismo nos dice, Juan nos dice acerca de él mismo y los discípulos, que ellos no captaron todo esto en la venida del Señor Jesús hasta después de la resurrección, cuando Jesús fue glorificado, después de su muerte sustitutiva y la resurrección. El Espíritu Santo les enseñó lo que ellos estaban no viendo y los corrigió sobre su concepto erróneo acerca del Mesías. Durante el tiempo de Jesús, y esto definitivamente estaba en la mente de los discípulos, durante el tiempo de Jesús, casi todo Israel esperaba la liberación de la opresión romana. Esto se hizo evidente por las hojas de palma que se usaron en el versículo 13. Es más, en San Juan capítulo 6 nos dice que después de que el Señor les multiplicó el pan y los peces, ellos vinieron no por quien Él era. Juan nos dice, vinieron por los señales y porque les dio pan. Y después de eso quisieron, dice Juan 6, anunciarlo y publicarlo como el rey. Y Él dijo, no, y se aleja. ¿Por qué se alejó? Tenían un concepto incorrecto acerca de quién y qué tipo de rey es. Durante el tiempo de Jesús, la mayoría de Israel esperaba una liberación, pero no de sus pecados, sino de la opresión romana. Los romanos eran los que estaban encargados de su día, oprimiendo y diciéndoles cómo y cómo no iban a adorar, dónde y dónde no iban a ir. Y como mencionamos anteriormente, esto se hizo más evidente por las hojas de palma que se usaron en el versículo 13. Para el día de Jesús, estas hojas de palma se habían convertido en un símbolo nacionalista durante la época de Jesús.
Les mencioné al Macabeo. Algo interesante en la historia es Simón Macabeo. En el primer siglo, antes del tiempo de Jesús, un poco antes, había un guerrero famoso que venía de la familia de los Macabeos. Y en particular, ellos peleaban en contra de los gentiles paganos que habían conquistado las tierras que le pertenecían al judío y al Mesías. Y estaban peleando en contra de cómo estaban tratando su templo y la adoración judía. Y estos Macabeos intentaron constantemente de quitarse de esta opresión. Finalmente, uno de estos entre la familia, Simón Macabeo, que significa el martillo, él se rebeló en contra de los gentiles como un gran guerrero de los gentiles que estaban ocupando el templo de Jerusalén, y en el primer siglo los sacó del templo. Y cuando Simón Macabeo entró a la ciudad, lo recibieron con ramos de palma y con cantos y gritos. Desde ese tiempo, aún en las monedas que algunos hacían, los judíos lo hacían como un acto de nacionalismo, en esas monedas y con la en cuestión de la conexión de Macabeo, tenían un ramo de palma que significaba un símbolo de victoria nacional, libres de la opresión de los paganos. O sea, es entendido que la mayoría de Israel, incluyendo los discípulos, esperaban la liberación de Roma y la opresión romana, y esperaban ninguna misericordia que se iba a ofrecer a los paganos y los gentiles. Esperaban que el rey Mesías iba a venir a traer juicio en contra de ellos, no a ofrecerles perdón. Esperaban reinos. Es más, encontramos a Juan y Jacobo diciendo: ¿me puedo sentar a tu diestra? ¿Me puedo sentar a tu lado? Y peleándose entre sí en quién iba a ser el mayor. Su concepto del reino no era el concepto del reino de Jesús. Esperaban todo menos lo que Jesús estaba ofreciendo. Sabemos que ellos tenían un concepto incorrecto porque en Juan 13 es el capítulo que nos sigue después de eso. Este rey que acaban de recibir públicamente, usted se recuerda, entra para cenar una última vez con ellos. Y cuando entra, nadie toma la toalla para lavar pies. ¿Por qué? Porque este es el rey. Somos partes del reino. ¿Quién va a hacer eso? Eso es trabajo de alguien bajo. Y el Señor Jesús toma la toalla y lava los pies de cada uno de ellos. ¿Y se recuerda lo que hizo Pedro? Definitivamente tenía concepciones incorrectas acerca del reino del Mesías, porque él dice: jamás vas a lavar mis pies. Y luego Jesús le dice: si yo no te lavo los pies, no tienes parte de mi reino. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Una concepción incorrecta de lo que es ser parte del reino de Jesús. Y es más, después de que lo corrige, Él les dice algo interesante. Ustedes me dicen que soy Señor y Rey, son correctos. Y si yo, tu Rey y Señor, he lavado tus pies, lávense los pies unos a los otros. Corrección acerca del reino de Dios. El reino de Dios se compone del Hijo siendo obediente hasta el punto de muerte, para la alabanza de su Padre. Y los que son partícipes del reino de Dios se caracterizan como siervos y siervas humildemente en obediencia a Dios Padre mediante su Hijo Jesucristo, para alabanza a su Padre, sacrificándose todo para la alabanza de Dios. Ese es el reino. Como bien dijo un predicador, en nuestra sociedad actual, creemos nosotros que cuanto más autoridad ganamos, a más gente mandamos. Pero en la Biblia, cuanto más autoridad tienes, más pies lavas. En el versículo 16 nos aclara que los discípulos no pudieron captar la humilde propósito de la entrada del Señor Jesús. Tenían una concepción incorrecta acerca del reino. Tenga eso en mente porque vamos a regresar a eso.
Pero en el versículo 17 y 18 tenemos otra concepción incorrecta acerca del Mesías. En el versículo 17 y 18 el texto nos dice, ponga ojos en el texto, nos dice que las grandes multitudes también tenían conceptos erróneos mesiánicos. No solo esperaban la liberación del dominio romano y las opresiones. Mira el versículo 17. Dice que la multitud estaba ahí específicamente debido a Jesús resucitando a Lázaro de entre los muertos. O sea, Juan nos está diciendo algo que ya nos dijo. La gran mayoría de la multitud solo son espectadores curiosos y no discípulos genuinos. Juan realmente quiere señalar este punto. Nos dijo esto en Juan 6. Nos dijo que después de que el Señor les enseñó acerca de su reino, la gente que quería hacerlo rey se abandonó a Jesús y dejaron al Señor Jesús. Y luego aquí encontramos esta verdad de nuevo. Lo encontramos en el versículo 9. Ponga ojos en el versículo 9. En el versículo 9, Juan ya nos dijo específicamente que la mayoría de esta gran multitud que estaba ahí estaba solo para ver el señal que hizo Jesús. ¿Sí lo ven en el versículo 9? Lo repite en el versículo 17. Y si quiere ver más pruebas, mire el versículo 37. El 37 nos deja claro el motivo de las multitudes. Versículo 37, hablando de la mayoría de la multitud, dice lo siguiente: pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Solo eran espectadores curiosos, no discípulos genuinos. Lo vemos plenamente expresado en Juan 19, porque este mismo pueblo y multitud, cuando la mayoría de la misma multitud gritaba Hosana, se cambiará el coro a crucifícale, crucifícale en Juan 19. O sea, este es el punto, amados. Cuando Jesús no satisfizo sus expectativas egoístas, ya no lo querían como su rey. Cuando el Mesías no satisfizo sus expectativas egoístas, cuando ya no les llamó la atención, este rey humilde no es el que quiero que gobierne. Quiero uno que me dé lo que yo quiero. Y cuando ya no le vino a satisfacer eso, buscaron su muerte. Como lo expresó acertadamente un escritor, escucha esto. La gente acudió en masa a Jesús porque habían oído de su gran milagro al resucitar a Lázaro de entre los muertos. Pero su adoración fue de corta duración y su compromiso superficial, porque en pocos días no harían nada para detener su crucifixión. Cuando Pilato le ofrece a Barrabás o a Jesucristo, libra a Barrabás, mata a Jesucristo. Los apetitos pecaminosos sobrepasaron todo lo demás. Es claro que Juan en el versículo 16 al 19 está viendo que se va a una corrección desde los discípulos en sus expectativas acerca del rey y su Mesías y del reino, y luego de la multitud y sus expectativas incorrectas acerca del rey y su Mesías. Y luego en el versículo 19 también vemos otra concepción incorrecta. En el versículo 19 vemos a los líderes religiosos. Lea conmigo el texto. Pero los fariseos dijeron entre sí: ¿ya veis? No conseguéis nada. No, ¿ves lo que está pasando? Mirad, el mundo se va atrás de él. En el versículo 19 vemos a los líderes religiosos, los fariseos, pensando incorrectamente, y este es el pensamiento incorrecto. Ellos pensaban que al matar a Jesús podían continuar manteniendo sus puestos, posiciones
según ellos prestigiosas, entre los romanos. Ellos pensaban que podían eliminar a Jesús de ser el Rey de Dios y de su pueblo. La frustración que vemos en el versículo 19 es una frustración de lo que estaban hablando en Juan 11:48. En otras palabras, es una conversación que ya tenían en Juan 11:48. En Juan 11:48 se nos dice que ellos estaban preocupados por perder sus supuestos posiciones prestigiosas entre los romanos. Mira el versículo 48 del capítulo 11. Si le dejamos así, es decir, si dejamos que él siga así, todos van a creer en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Parafraseo, no queremos perder nuestra posición. Y en el versículo 53 del capítulo 11, note lo que deciden hacer. Hicieron planes para matarlo. En otras palabras, ellos, los religiosos, incorrectamente, insensatamente hacen un plan para matar al Mesías. Ellos piensan que pueden matar a Jesús y impedir que Él sea el Rey de Dios. Y al principio parece ser que son exitosos. Al principio parece que está funcionando su plan, porque en el capítulo 9, el capítulo 19, los soldados en burla entretejieron una corona de espinas para hacerla ver como una corona del rey y se la pusieron sobre su cabeza. Lo desnudaron en público. Y después de eso lo visten en un manto de púrpura. Un manto de púrpura es lo que se pone un rey. Se burlan de él como un rey diciendo en el capítulo 19, salva, rey de los judíos. Y le daban bofetadas al rey. Crucificaron a este rey. Y los líderes religiosos pensaron que incorrectamente su plan fue exitoso. En remover a Jesús ya no hay Rey de Dios. Es más, cuando finalmente Pilato se cede al público y lo crucifica, manda a escribir en el Juan 19:19 arriba su acusación en ambos lenguajes, en griego y en arameo, y poniendo en su cabeza su acusación, Jesús de Nazaret, el Rey de los judíos. Y se recuerda en San Juan 19, los líderes vienen hacia Pilato y dicen, no, quita eso de allí, mejor di que él dijo que era Rey de los judíos. Insensatamente pensaron que iban a matar a Jesús y que él no era el Cristo y no iba a reinar sobre las vidas de su pueblo. Insensatamente pensaron que podían mantener sus posiciones prestigiosas entre los romanos por medio de eliminar a Jesús como el Rey y el Mesías de Dios. Pero estaban totalmente equivocados. Sus concepciones acerca del Mesías eran completamente incorrectas. Lo que no entendían es lo que Juan nos va a decir acerca de Jesús, cuando Jesús dijo que mi reino no es de este mundo. Lo que ellos no entendían es lo que Jesús dijo acerca de Él mismo a los líderes fariseos y religiosos cuando Él les dijo, a mí nadie me quita la vida, yo la pongo por mí misma. Estaban totalmente incorrectos y se le olvidó lo que dijo Jesús, que su reino no es de este mundo y Él podía haber orado al Padre y en cualquier momento su Padre iba a traer una legión de ángeles de inmediato. Se olvidó lo que dijo Jesús, que Él tiene la autoridad para darla y Él tiene la autoridad para volverla a tomar. Estaban bien equivocados. Jesús es Rey de reyes y Señor de señores. Ellos no van a mantener sus posiciones de rebeldía en contra de Cristo. Se van a postrar ante Él en juicio. Él va a resucitar y ha resucitado el tercer día como gobernante supremo. Está a la diestra de la majestad del Padre.
Y como dice el Evangelio, toda autoridad en el cielo y la tierra se le ha dado a Jesús. Estaban bien equivocados, porque como dice Hechos 2, 23 y 24, este Jesús fue entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Están equivocados, ellos no están matando a Jesús, Él se está entregando como cordero. Lo que vemos en la entrada triunfante es el Cordero humilde entregándose en la semana de Pascua, para que el Padre, por medio de estos juicios, ponga la culpa y el castigo de su iglesia y de su pueblo en su Hijo. Entra sin miedo a Jerusalén. Conoce sus intenciones, pero sabe que el Padre lo va a resucitar. Estaban completamente equivocados los líderes religiosos. Sus planes no solamente son frustrados, no pueden parar que otros lo sigan. Estamos viendo una corrección de su autoengaño. Jesús es un rey vencedor y triunfante. Él se está entregando voluntariamente. El versículo 13 y 19, este es el punto del versículo 13 y 19. Juan también quiere informar al lector que cuando él entra públicamente, él está intencionalmente entrando en un asnillo para que el pueblo recuerde Zacarías 9:9. Está entrando humilde para salvar a su pueblo del juicio, antes de que Él entre en un caballo blanco para retribuir toda la ira que merecen sus enemigos. Como dijo el doctor R.C. Sproul acerca de este pasaje, si hay algo que este pasaje deja claro, es que el interés de la gente en Jesús pasaba en gran medida en la curiosidad y las falsas expectativas que se desvanecieron en poco tiempo. Jesús era el Rey de Dios y había venido a Jerusalén para cumplir una misión diferente a lo que cualquiera, incluso aquellos más cercanos a Él, podrían imaginar. Ahora hay una respuesta personal antes de terminar nuestra exposición del versículo 12 y 19. Antes de concluir nuestro pasaje, es esencial que veamos que Juan también quiere, no solamente que veamos las correcciones que Jesús está haciendo con las concepciones incorrectas del pueblo al recibirlo. Juan también quiere que hagamos una autorreflexión y un análisis propio sobre cómo nosotros estamos respondiendo cuando Jesús corrige nuestras expectativas incorrectas acerca de Jesús. Note algo. En el versículo 16, note cómo responde el discípulo genuino cuando Jesús corrige la doctrina y la concepción incorrecta de sus discípulos. En el versículo 16, estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, su muerte y resurrección, entonces, como se le prometió en Juan 14, el Espíritu Santo le recordó de estas cosas y entendieron las Escrituras. La respuesta del discípulo de Jesús genuino, cuando sus concepciones son incorrectas y Jesús corrige sus concepciones y su doctrina, es una respuesta de voluntariamente, humildemente, gozosamente ser enseñado. ¿Sí vio eso en el versículo 16? Zacarías 9:9 corrigió su concepción incorrecta y ellos se sometieron gozosamente a la corrección. Se sometieron completamente a la corrección del malentendido que ellos tenían acerca del rey y su reino y las Escrituras.
Esto nos deja con unas preguntas a nosotros. ¿Cómo respondemos nosotros cuando el Espíritu Santo confronta tu malentendido de quién es Jesús y cómo debemos de servirlo en su reino? Me recuerdo una conversación muy vívida con un joven discípulo que amaba mucho. Vino por lo menos en una profesión pública al Señor Jesús. Se bautizó. Compartíamos por lo menos 2 veces a la semana juntos, a veces más. Venía a mi casa, iba a verlo a su casa. Y estábamos caminando y me recuerdo que un día en particular les enseñé, estábamos yendo por el Evangelio de Juan y estábamos en Juan 6 y mirando estos textos y le dije, el Señor Jesús a veces va a corregir doctrinas y cosas que nosotros pensamos que son incorrectas. Y cuando las corrija, el discípulo no se va. El discípulo dice, sí, Señor. Y me recuerdo que en un día, después de años de discipulado, tuve una conversación muy interesante con él acerca de la homosexualidad, acerca del matrimonio. Y dijo, no, simplemente no me gusta lo que enseña la Biblia, no me gusta lo que está diciendo ahí. Todo el mundo está enseñando lo contrario y su pensamiento se estaba yendo ahí. Finalmente, él me dijo, ¿sabes qué? Si tengo que obedecer y seguir a Jesús en todo, en cada área, cuando Él me dice que eso está mal, entonces no sé si quiero seguir a Jesús. Y con mi corazón se cayó a mi estómago, le dije, hermano, por favor, no me digas que lo que estás diciendo es cierto. Le puedo asegurar que él se fue. Y mi deseo es que regrese. Pero el punto es esto. ¿Cómo respondemos nosotros cuando las Escrituras y el Señor Jesús corrigen nuestras doctrinas y nuestras concepciones incorrectas acerca de quién es Jesús? Cuando Él habla del matrimonio, cuando Él habla lo que es el matrimonio en su reino en esta era, cuando Él habla de los roles de varón y mujer, ¿cómo respondemos hacia Él? Cuando hablamos de la doctrina de elección, ¿cómo respondemos hacia la doctrina bíblica de la elección? Cuando hablamos de otras cosas y doctrinas de las Escrituras, la vida de la iglesia local, la membresía de la iglesia local, cuando hablamos de todas estas cosas, ¿cómo respondemos nosotros? Porque en Juan 12:16 vemos una respuesta que Juan dice, así debemos de responder. Las Escrituras deben de corregir nuestros pensamientos, renovar nuestros pensamientos y luego someternos al Rey Jesús humildemente cuando Él nos corrige. ¿Cómo estás respondiendo tú a las concepciones incorrectas? Y luego Juan también quiere que veamos la respuesta de la gran multitud que siguió a Jesús en busca de señales, por curiosidad y emoción y por lo que Cristo podía darles. Vamos a decirlo como lo dijo Juan en su evangelio, los siguen por los peces. Los siguen por el pan y los peces y los señales que está haciendo con Lázaro. Juan también quiere que veamos cómo responde la multitud. Porque cuando Jesús no satisfació sus deseos y las ambiciones egoístas de la multitud, rápidamente rechazaron a Jesús y exigieron su eliminación de sus vidas. Como dijo una vez un comentarista, la devoción basada solo en la curiosidad o la popularidad se desvanece rápidamente. ¿Qué cierto es esto? ¿Por qué buscas a Jesús tú? ¿Por panes y peces? ¿Por curiosidad? ¿Para ver los señales? ¿Qué va a pasar cuando tus concepciones de Jesús son incorrectas y Él no satisface nuestros deseos egoístas? ¿Qué va a pasar cuando el Señor te dice, no, mi hijo y mi hija, no te voy a sanar esta vez? ¿Qué va a pasar cuando el Señor dice, no, mi hijo, mi hija, no te voy a dar lo que me estás pidiendo? ¿Qué va a pasar cuando el Señor no te contesta a tu favor? Es un testimonio la gran multitud, que aunque vio a Lázaro resucitado, prefirió ver a Lázaro resucitado que ver a Jesús y conocer al Jesús que lo resucitó.
Yo quisiera, amados, que busquemos al Jesús que resucitó y conocer quién es Él. Y que evitemos con toda nuestra mente y corazón no dejarnos ser corregidos por las concepciones incorrectas que tenemos. Busquemos a Jesús por quien Él es, no por lo que Él nos puede dar. Finalmente, en conclusión, tenemos la respuesta más espantosa, yo pienso, en mi perspectiva. La respuesta más necia, más errónea que podemos ver en el versículo 19 por los fariseos. En intentar de eliminar a Jesús de ser Rey y Señor del mundo. Oh, qué equivocados estaban los fariseos. Whether you believe in Jesus or not, He is King. Whether you want Him as your Lord or not, He is Lord. Creamos en Jesús o no, Él es Rey. Lo rechacemos como Señor, no cambia de que Él es Señor. Oh, qué equivocados estaban los fariseos. Y hoy mismo, mientras esperan el gran día de juicio y la resurrección del vivo y del muerto, hoy mismo tal vez podemos escuchar, si guardamos silencio, el testimonio de su sufrimiento en el Hades, mientras ellos están esperando el lago de fuego, testificando qué tan incorrecto estaban en pensar que podían rechazar a Jesús de ser Rey de reyes y Señor de señores. ¿Cómo desearan poder darnos testimonio hoy aquellos que pensaron que podían ignorar su reino y su señorío? Hoy el evangelista dice, corran a los brazos amorosos, misericordiosos del Rey, juez que viene humilde hacia nosotros. Corran a la cruz por el perdón de pecados. Respondamos con humildad al Rey que en su amor corrige nuestras concepciones incorrectas y nos da algo mucho mejor. Nos da Él mismo. Pongámonos de pie. Oh pecador, si no has hecho profesión de fe y hoy rechazas a Jesús, si ese eres tú hoy, escucha la misericordiosa voz del Espíritu Santo mientras testifica a tu mente y corazón que Jesús el Nazareno es el Mesías y el Cristo, que va a gobernar las naciones y traerá juicio al vivo y al muerto. Pero ha venido humildemente en asnillo para ofrecer paz por medio de ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Oh pecador, si eso eres tú y hoy oyes la voz de Dios, ven a Cristo, confiesa que Él es el Señor y síguelo para siempre. Y yo, cristiano, si pensabas que seguir este camino era de cumplir todos tus deseos y peticiones egoístas, mis peticiones y sueños terrenales, y el Señor no las está contestando, y te está llegando la tentación de pensar, oh, tal vez estuve mal, que hoy recibas la humilde corrección de nuestro Señor Jesús, el buen pastor, y decir, sí, Señor, yo te amo y yo te quiero por quien eres tú. ¿Dónde más iremos? Nadie más tiene las palabras de vida eterna.